Muy buenas noches a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Conociéndonos. Ustedes ya estuvimos viéndonos hace un ratito con otra candidata del distrito 12, Montserrat Candia, y el día de hoy, que son ya las 9 de la noche, para que ustedes estén aquí bienvenidos, acogidos por un nuevo candidato que quiero presentarles en este espacio, a mi parecer, mi primer core. El primer core que Buena. viene acá, porque después vienen muchos cores impresionantes, agendamos de esta manera. Acá tenemos a Emilio Arnés, que es nuestro primer candidato a core presentado acá en Conociéndonos, donde nos va a mostrar un poco sus propuestas, su experiencia como candidato, quién es él. Así que mira, acá Lucas Valenzuela ya empezó, oye, un beso Lucas, quien ya empezó a comentar. Tenemos premios para este programa también, compartan el video, suscríbanse al canal que tenemos un premio especial al final de esta temporada de elecciones, después del 21, vamos a tener un sorteo grande de ahí, de un spa, también una manicura, así que ojo ahí quienes se estén suscribiendo al canal. Oye, saludos a Lucas Emilio, sí, aguante Emilio, dice, ahí estamos, poniéndole, eso. poniéndole. Emilio, bienvenido a este Gracias, gracias. canal, este humilde canal que llegamos ahí a muchos lugares. Emilio Arnés, nuestro candidato a consejero regional. Te quiero dar el pase para que te presentes y iniciemos esta conversación bien amena. Súper, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Mercedes. Como tú sabes, pero mucha gente obviamente ignora, nos conocimos hace unos días en una actividad, en una marcha por el agua. Yo soy candidato a Core, como dices tú muy bien, independiente y del ala ambientalista de la sociedad, por decirlo de alguna forma, del movimiento ambientalista. Soy activista por el medio ambiente. Algunos de mis, digamos, créditos es que ayudé a formar acá en Chile un grupo de gente que se llama Extinction Rebellion. Trajimos la idea de afuera con un amigo y yo, digamos, y lo montamos acá. Y Extinction Rebellion es básicamente un grupo de acción directa, o sea, de salir a la calle con carteles, de repente hicimos un par de cortes de calle, proyectamos unos logos y una información, como ahora se puso de moda proyectar sobre el edificio en la Plaza de la Dignidad. Nosotros hicimos algo similar también, pero antes del estallido. Hicimos varias actividades de ese tipo. Nos presentamos frente a algunas embajadas con algunos mensajes y también a partir de eso presentamos algunos escritos, algunos textos más teóricos con algunos especialistas que se unieron a nosotros, y hemos estado tratando de empujar la agenda verde desde nuestra diversidad, porque es un grupo que no es de, por ejemplo, por decirlo así, de puros abogados o de puros ecologistas expertos, sino que es de gente de la calle interesada en el tema y que quiso empujar todos hacia el mismo lado. Se Y ahora, dedican a, sí, perdóname, a entregar información de utilidad a nivel medioambiental. Precisamente, ¿a qué se dedica este sí. grupo? Eh, Mira, para serte bien honesto, con el tema del estallido y la pandemia, la acción directa en la calle se vio un poco minimizada, porque mucha gente le dio, de los que teníamos como voluntarios y activistas, le dio un poco susto el tema de que literalmente le sacara los ojos, digamos. Eh, Así que el grupo mutó un poco y actualmente estamos, el grupo más duro, los que quedamos, que somos un grupo bien afiatado, nos estamos yendo más bien por la parte teórica, y yo hace poco, en agosto, antes de ser candidato, hice una presentación a nombre del grupo con la convención. Presentamos una serie de propuestas y muchas de las cuales fueron muy bien acogidas y están tomadas algunas de ellas de manera bastante cercana en las propuestas que actualmente está haciendo la Comisión de Medio Ambiente y de Derechos Humanos y de Derechos de la Naturaleza, etcétera. O Entonces, sea, ya tiene un nicho claro, como claro, ya formado. no, correcto, nos fuimos un poco más por el lado, por decírtelo así, teórico, de levantar propuestas. Hemos en la práctica dejado un poquito de lado, pero no para siempre, ojo, ya se vienen algunas cosas, eso de salir a la calle con carteles. Eh, Claro. y, y mutamos, como te digo, hacia eso, hacia esa especialidad de presentar texto. Y de hecho, me acabo de inscribir, porque ayer se cerraba, no sé si ustedes recordarán, las inscripciones para una segunda ronda de conversaciones con la asamblea. Y yo me inscribí de nuevo, vamos a ir de nuevo como grupo y vamos a hacer una presentación que es básicamente una profundización de las propuestas que hicimos en agosto. Ah, De manera de poder, buenísimo. claro, de poder aterrizar algunos de esos temas, ya que no fue tan bien y efectivamente muchos de los puntos que entregamos ese día los tomaron.
pretendemos avanzar más en lo mismo. Y curiosamente, a partir de esa presentación, en agosto, fue que los primeros días de septiembre, o mediados de septiembre más o menos, fue que me ofrecieron ser candidato a Core. Y me ofrecieron esa posibilidad. Ese ofrecimiento, Emilio, estamos viendo acá que Emilio bien estuvo presente en nuestra marcha por el agua acá en Paine, aquí llamada por el Movimiento por el Agua Paine, ahí nos conocimos Correcto, con Emilio, correcto. él me estuvo ayudando ahí haciendo letreritos, estuvimos ahí Estamos bien, pintando, sí. sí, Salió bien estuvo pintando entretenido. conmigo, sí, salió muy bueno. Cuando empecé a escuchar sobre su propuesta, encontré que era muy necesario poner ojo a este candidato porque es sumamente complejo manejarse por toda la provincia, especialmente también los diputados que van por todo el distrito. Esta Claro. problemática, ¿cómo ha sido tu experiencia desde que te dijeron, oye, vas como candidato, te proponen este camino que está siendo pavimentado por muchos y que está siendo cuestionado por muchos también? ¿Cómo ha sido la experiencia del territorio, el llegar a todos los rincones? Mira, ha sido compleja por un lado, porque como tú dices, el territorio es bien grande. Y lo mío es una candidatura completamente independiente. Quiero hacer un pequeño paréntesis, ahí aclarar el punto. A mí me ofrecieron un cupo, pero solo el cupo. O sea, el resto de la campaña la he hecho completamente por mi cuenta. Casi no tengo equipo de trabajo. O sea, por ejemplo, es una campaña muy de tipo circo chamorro, las hago todas. Digamos. Hoy día estuve volanteando, en la mañana tuve que ir a buscar los flyers y mandar a imprimir poleras y estar como un poco en todas. Entonces, volviendo a tu pregunta, cerrando el paréntesis, por eso mismo ha sido complejo, pero muy enriquecedor al mismo tiempo. Es una zona muy grande, que yo no conocía completa, digamos, y todavía no la conozco completa. Hay muchos rincones donde ir a conversar con la gente y enterarse de cerca de materias que tal vez uno no conoce de memoria, hasta el último detalle de del último lugar, de la última localidad, ¿no es cierto?, del último territorio. Y tratar de entender bien todas las problemáticas locales, más allá de lo que dice la teoría ambientalista, por ejemplo, es una tarea gigante. Y yo he tenido conversaciones con harta gente y me gustaría haber conversado con mucha más gente, pero el tiempo no siempre acompaña. Y he aprendido harto. Y he descubierto, digamos, yo diría que lo que más he aprendido es la manera de aterrizar lo que uno conoce un poco a veces desde fuera, desde ciertos ámbitos tal vez demasiado teóricos de repente, a la realidad local de la gente que necesita que uno trabaje de una forma con un conocimiento más acabado de sus necesidades. Y Bueno, así, sí, para mí ha sido lo adelante, cierra principal. nomás. Sí, con eso te cierro. Dale nomás. No, lo que acabas de tomar, es que están tomando mucho en teoría. Estamos viendo decepción tras decepción en las decisiones que están tomando en las distintas cámaras. Yo sé que el CORE quizás no tiene una relación muy estrecha con estas decisiones parlamentarias, y quizás tú me puedes corregir. Tú como CORE, ¿qué has podido identificar precisamente en lo que es el territorio, lo que has podido recorrer hasta el momento, que sea una de las problemáticas más tajantes y que sea también uno de los enfoques entre las propuestas como CORE? Mira, para contestar esa pregunta te tengo que comentar también cuál es la labor de un core. Porque una de las cosas Buenísimo, partamos por ahí. sí, que cuesta diferenciar y que cuesta aclarar con mucha gente que tal vez no está enterada justamente de lo que es un core, los cores no tienen en la descripción de su cargo iniciativa de nada, básicamente. O sea, de proyecto, por ejemplo. Tú no puedes decir, ¿sabe qué? Yo tengo este proyecto, lo quiero presentar. Y por lo tanto los demás votan a partir de lo que yo presenté. Los cores son básicamente un cuerpo de alrededor de 30 y tantas personas, en el caso de la región metropolitana, que le dicen que sí o que no a los proyectos presentados por el Ejecutivo, que en este caso es el gobernador, o sea, Orrego. O sea, tú eres capaz de decir que sí o que no, de asignar presupuestos, de negociar un poco más allá, un poco más acá. Muchas veces los cores que vienen de partidos grandes votan en bancada, ¿no es cierto? Y todos los cores de un partido X van a votar de una misma forma, más allá del proyecto en particular, por negociaciones y cosas así, ¿no es cierto? Pero el verdadero poder de un core viene de enterarse, lo que yo te estaba comentando recién, de lo que de verdad necesita la gente, más allá de una sola comuna, porque en ese sentido es un trabajo que se parece a lo que puede hacer un concejal en terreno, por ejemplo. Y una vez que tú te enteras y entiendes bien las distintas necesidades que muchas veces pueden ser similares, más allá de los límites de una comuna, puedes decir, ok,
si bien yo personalmente no puedo levantar un proyecto, sí puedo ayudar a que distintos grupos de gente se junten y levanten el proyecto que luego yo patrocino y ayudo a mover y obviamente voto a su favor, por ejemplo, y puedo negociar con otros cores para que también voten a su favor respecto de asignar recursos, por ejemplo. Esa es una de las principales labores. Entonces, la limitación es que tú no puedes prometer, sabes que yo voy a hacer este proyecto, porque en teoría No, porque depende de no los se demás puede. cores, como Claro, el tratado con los demás claro. cores. O A sea, tú diferencia, por haces ejemplo, de este los tipo, diputados, que sí pueden perdona, hacer ese tipo de cosas. Sí, exacto, pueden hacer como claro, esta alianza. claro. Tú como core tendrías que hacer como un tipo de negociación, por lo que yo sé, perdóname si es muy limitado el conocimiento, este tipo de como intromisión con otros cores de otros sectores para empezar a jugar con este tipo de Claro, redirección del claro, financiamiento, por ejemplo, para claro, algún proyecto en sí. claro. Y lo otro, la otra pata fuerte del trabajo de los cores es la fiscalización. Y ahí tú tienes un trabajo bien potente que hacer si lo haces Fiscalización. bien. Por ejemplo, un proyecto que esté mal hecho, unas platas que estén mal asignadas o que estén siendo mal utilizadas de un proyecto que se asignó en un periodo anterior, por ejemplo, tú puedes exigir, revisar y ver de cerca ciertos temas de manera de corregir ese punto. Oye, y Eh, ¿Sí? este Dale. poderío que tiene el core de estar revisando precisamente dónde se van estos recursos. ¿Cómo un core puede hacer tanto ese trabajo? ¿Cuántos core nosotros, por ejemplo, irá a salir de nuestra provincia del Maipo? ¿Tú tienes ese dato Bueno, para que la gente aquí se informe? sí, son 3 cupos. La provincia del Maipo asigna 3 cores al Consejo Regional, al gobierno regional. El Tres gobierno regional, como cores. te decía recién, en el caso de la región metropolitana son, si no me equivoco, 32 cores 22 de cores. todas las provincias de la región metropolitana. Al Maipo le tocan 3. En otras provincias son 2, en otras más grandes son 4, etcétera. Ah, depende ahí como la extensión Claro, de población que tenga, de claro, la población principalmente, más que de la claro, extensión en terreno, de la población. claro, porque Porque vamos a como tener tú mucho sabes, terreno y poca claro, población, la sí, provincia del Maipo es gigantesca comparado con algunas circunscripciones dentro de Santiago, Santiago 3, Santiago 4, territorialmente son mucho más chicas, pero tienen muchísima más gente. claro, Y una eligen, por ejemplo, concentración 4 cores, por demográfica ejemplo. grande, Claro, porque sí. mucha más concentración. Entonces, cuando tú tienes el cargo ya ganado, por ejemplo, y eres capaz de negociar con gente de Lampa, de Colina, de Estación Central, o sea, que representan a esos sectores, ¿no es cierto? De Santiago Centro, de Vitacura, etcétera, Ok. te das cuenta de que pueden pasar cosas como, por ejemplo, el hecho de que, como tú seguramente sabes, en el límite del Maipo, hacia el oriente se está instalando esta mega planta de hormigón, que está justo fuera, ¿no es cierto? O sea, en teoría no cae dentro de la circunscripción por la que yo voy, pero los efectos nocivos de su instalación sí caen dentro. ¿Sí? Exacto. Entonces, ¿cómo podría yo, si por ejemplo, si fuera, por decirte algo, concejal, o, no, o digamos el core solamente pudiera ver la zona que lo eligió y no pudiera tocar nada más allá, ¿cómo podría intentar hacer algo respecto de eso? No se podría, pero resulta que en el Consejo Regional tú puedes hablar con la persona que sí representa esa zona y dice, oye, ¿sabes qué? Levantemos un proyecto en conjunto para intentar cambiar esta situación o mejorar esta situación o darle una solución a la gente que, si bien esto está más allá del límite de la zona que a mí me toca, cae en tu zona y afecta a la zona afecta a la gente de la zona por la que sí yo estoy. ¿Te Se fijas? hace un Entonces ahí análisis como en conjunto, claro, claro. y tú puedes articular esas cosas más allá de la frontera de la comuna o en este caso del Maipo a nivel de toda la región. Y eso es un poder Emi- bastante grande. Emilio, precisamente me estás dando una característica que tiene que tener el core, que es diálogo. El Correcto, diálogo va a ser esencial en este proceso. correcto. ¿Quién maneja esos diálogos? ¿Tiene que ser solamente en este grupo en conjunto o va a haber un tercero que va a estar dirigiendo esta conversación? Bueno, a ver, la principal autoridad, digamos, es el gobernador. Y como tú sabes bien, el gobernador un poco lo tienen escondido debajo de las faldas del representante de la presidencia, digamos, ¿no es cierto? Eh, Seguramente el cargo del representante del gobierno central va a desaparecer en la nueva constitución, es lo más probable. Por lo tanto, ese Es muy trabajo de probable. descentralización va a ser mucho más real en la medida que el gobernador sea el verdadero, por decirlo así, presidente de la región, ¿no es cierto? Claro. Elegido por la gente, que es cosa que es primera vez que ocurre, ¿no es cierto? Entonces, primero tú, en cierta forma, dependes de los proyectos que él presente, en términos formales, como te decía recién. Pero además tú tienes conversaciones de pasillo y tienes trabajos de comisión. Existen como 14 comisiones distintas.
de vivienda, de educación, de medio ambiente, obviamente, y cada core puede estar, si no me equivoco, hasta en 5 comisiones distintas. Okay. Entonces, en esas comisiones, igual que como pasa en el Congreso, tú puedes hacer trabajo con un grupo más pequeño de gente. En vez de conversar con los 32, conversas con 5, 6, 8, por ejemplo, y le dices, oye, ayúdame a solucionar esta situación y tal vez yo de vuelta bueno, tienes que negociar en la práctica, digamos, ¿no es cierto? Exacto, todo es negocio. Básicamente, es un tira y afloja y es un dame esto y yo te doy esto otro. Es como una especie, un poco un juego de póker, Claro. digamos, ¿no es cierto? Oye, Emilio, Sí, perdóname, en estos 15 minutos que íbamos de en vivo me diste toda una cátedra de lo que realmente tenemos que nosotros evaluar de un core. Qué bueno. Son muchos los candidatos, muchas gracias porque esto va a quedar aquí grabado, lo vamos a compartir como en un podcast. Tenemos acá a Emilio Arnés que nos está explicando un poco las tareas de lo que hace un core y tenemos que tener ojo. ¿Cuál es tu apreciación frente a esta forma de hacer publicidad? Hay mucha gente que habla sobre votaré por tal porque me suena más, porque lo vi en más letreros. Nosotros sabemos que hay una relación incestuosa entre la política y el dinero, ¿cierto? Sí, claro. Con estas imposiciones de empresa. ¿Cómo ha sido tu caso, Emilio? Tú me dices que estás haciéndolas todas. Sí, ¿Cómo está funcionando eso? Soy candidato independiente. Yo en la práctica saqué plata de mi propio bolsillo, digamos, para hacer mi campaña. Recibí muy pocos aportes, mayor que cero, pero en ningún caso aportes millonarios, digamos. Recibí aportes con bastante pocos ceros, lamentablemente. Pero le agradezco mucho a la gente que me aportó, que son gente que cree en lo que estoy haciendo, digamos. Así que si me ven, gracias, de verdad. Bueno, pero por ejemplo, efectivamente, no me alcanzó para hacer palomas. No vas a ver en toda la provincia del Maipo ninguna paloma con mi nombre. He hecho harto trabajo online. No he podido, como yo hubiera querido, tener gente que me acompañe, por ejemplo, volanteando en las ferias, cuando he ido solo, o con mi familia cercana, por ejemplo, con mi mujer. Pero así como ando con un equipo de 25 cabros, todos con la misma polera y con gorrito y con Viva Emilio, no. Porque eso sale efectivamente carísimo. Entonces, cuando tú ves que las campañas se mueven, la exposición de las campañas son básicamente en base al dinero que tienen, pero al mismo tiempo recuerdas que, por ejemplo, gente como Sichel, que aparece en todos los estudios que se han hecho, como el candidato a presidente que más lucas le han puesto a los empresarios, y sin embargo se hundió igual, tú dices, bueno, no es solo las lucas, ¿no es cierto? O sea, obviamente ayuda a tenerlas, pero si no las tienes, tienes que ingeniártelas y tratar de salir jugando por el lado y principalmente tener propuestas, tener ideas. O sea, si tú vas a pararte ahí porque, no sé, porque te photoshopeaste la foto, digamos, para salir bonito y ya, y ok, y cuando te preguntan algo y no tienes idea de dónde estás parado, no funciona. Entonces, el tema de las lucas es súper complejo, pero no debería a la larga, si uno se juega sus cartas de la mejor manera posible, no debería ser una limitante excluyente. Limitante sí, pero no necesariamente excluyente, en términos de que tú podrías, si lo haces bien, levantar a suficiente cantidad de gente como para que digan, sí, ok, este tipo no tiene ni uno, mandó a imprimir 3 folletos, 3 panfletos y 4 flyers, pero no importa, igual le creo. Claro. En cambio, los tipos que dejan un flyer en cada auto, un flyer en cada casa, muchas veces, si tú los miras por los dos lados, básicamente no dicen nada, ¿cierto? La foto de aquí con el perrito, dándole un beso a una guagua, digamos. Sin contar el residuo que están generando con este tipo de papel plástico, que es unos tipos de impacto más grande. Lo veo porque hay mucha generación que sobre los 50, 60 años, que ven un panfleto, dicen, hoy no lo conozco, pero al menos ya leyeron su nombre. Claro. Mientras que nosotros que nos estamos manejando por redes sociales, es otra cosa. Te doy una incidencia aquí en Paine, por ejemplo, mi candidatura, que también fue por concejal, que tuve muy buena acogida, les doy las gracias y los besos ahí infinitos a todos mis paininos y paininas, fue aquí, por redes. Fue por redes y fue muy gratificante, porque podíamos hacer un aporte a la sociedad. Entonces, teniéndote aquí, aparte de que nos diste toda esta información de lo que hace un core, Emilio, para conocerte un poco más como persona, como tú, ¿qué te llamó
a unirte en esta lucha social como core, porque es una lucha social al fin y al cabo, Sí, es pelear peso a peso por la necesidad que tenemos nosotros en la provincia del Maipo, por ejemplo, en salud, educación, transporte. ¿Qué has visto en esencia aquello, alguna problemática que tú digas, sabes qué, esto es sumamente importante y urgente en la provincia? sí. Mira, ahí tienes dos preguntas que te voy a contestar un poquito por separado. ¿Qué me llamó a unirme? Excelente. Yo como activista del medio ambiente soy un absoluto convencido de que hay que estar donde la vida te ponga. Hay que empujar desde donde te pongan o desde donde tú puedas llegar, digamos. Yo había durante años, durante estos años de pandemia, digamos, por ejemplo, me había mantenido al margen de salir a la calle como cualquiera, pero sí había estado dando charlas, por ejemplo, respecto de ambientalismo, cambio climático, etcétera. Cada vez que alguien me decía, oye, estamos dispuestos a escuchar, yo estaba ahí repitiendo, digamos, la información básica que todavía mucha gente desconoce, pero cada vez menos, porque es cada vez más de dominio público, y quiero creer que algo he podido influir en eso. Entregando ese pequeño granito de arena de información de por qué es necesario, por ejemplo, disminuir las emisiones de carbono, etc. Y a partir de una de esas presentaciones, que como te digo fue la que hicimos frente a la convención, fue que me ofrecieron la posibilidad de ser candidato. Y ahí, te comento, mi fuerte no es tanto la problemática social del día a día. Por ejemplo, me han preguntado qué opino respecto de seguridad ciudadana. Te mentiría si te dijera que soy un experto en seguridad ciudadana. He tenido que aprender y interiorizarme en muchos detalles que al comienzo de mi campaña, así como, oh, yo soy ambientalista, pensé que no me iba a tocar ver. Pero en la práctica hay que hablar un poco de todos los temas, pero al mismo tiempo sin caer en la idea de que me la voy a dar de experto, voy a contestar todo como si fuera un experto en cada una de las posibles áreas que me pueden llegar a preguntar, porque eso finalmente termina siendo una mentira, nadie es experto en todo. Eh, pero sí, me he dado cuenta que de las áreas que son un poquito más lejanas a mi, digamos, postura principal, central, que es el ambientalismo, hay harto que aprender y hay harto que conversar con la gente. La mía en terreno ha sido una campaña bien de conversar con la gente, más que salir a repartir flyers, ha sido de escuchar, de cuáles son sus problemáticas locales, qué pasa acá, qué pasa con usted. Y, y yo siento que a mí, si me quiero tomar este trabajo en serio, me toca aprender, escuchar y, bueno, lo dije en el orden inverso. Escuchar primero y a partir de eso aprender lo que de verdad la gente necesita. Pero dentro de las áreas donde sí me manejo un poco más, yo me doy cuenta recorriendo Maipo, para arriba y para abajo, por todos lados, que te diría que la principal problemática, que aunque mucha gente no la ve aún, pero se está dando en todas partes, es el tema del agua. Como tú sabes bien, por ejemplo, agrupaciones como Modatima instalaron la idea de que no es sequía, es saqueo. Yo tengo una pequeña diferencia con ellos, lo he dicho antes. Estoy muy de acuerdo con lo que ellos hacen, pero yo entiendo perfectamente, y basta con ver, hacer seguimiento a la información que es pública, de que es sequía y saqueo, es las dos cosas. O sea, incluso si nosotros consiguiéramos recuperar la propiedad del agua, por ejemplo, quitársela a los privados, volver a hacer el agua un bien de uso público, así todo el agua está disminuyendo porque, por ejemplo, todos podemos ver, está lloviendo cada vez menos en la zona. Entonces, si, si hay un mensaje que a mí me gustaría dar a entender a la gente, es que si bien sí hay saqueo, y en ese sentido el grito de Modatima es bien efectivo, porque instala la idea de que existe el saqueo, que es muy cierto, me gustaría que la gente dijera que es sequía y es saqueo, con lo cual, si uno lo piensa bien, te das cuenta que el saqueo es mucho más grave. O sea, si el recurso es muy abundante y se roban la mayor parte, bueno, lo que queda tal vez todavía alcanza, pero no es así. El recurso es cada vez menos abundante y más encima se roban todo lo que hay. Claro. Entonces, cuando tú te das cuenta de Eh, que es las dos cosas, sequía y saqueo, el saqueo es mucho más grave. Es mucho más imperdonable, por es- decirlo de alguna forma. Estamos totalmente de acuerdo. Darte el dato, Emilio. Dale. No es saqueo, es saqueo, salió de acá, de Paine. Cuando empezamos con el año 2017 con el problema de la laguna de Aculeo, la ex laguna Correcto. de Sí. Aculeo. La ex Y laguna. Sí. claro, precisamente se puso en énfasis el saqueo porque el lado de sequía era un tema que tenía que ser tratado de manera gradual,
y no podíamos hacer una intervención directa. Al haber saqueo, al tú mismo darme esa instancia de buscar los derechos de agua en Internet, tal y como tú dices, nosotros tenemos, el agua la tienen 4 familias en nuestro sector. Claro. Se secó la laguna, hay pequeños agricultores que no están sembrando, que no están pudiendo generar un ingreso a su familia, bajó un 38% este último año el sistema agroindustrial, pero en pequeñas localidades, por ejemplo, en la cual tú ves la mitad de Paine al sector cordillerano con viñas verdes relucientes con más de 100 litros por segundo, que es una inmensidad de agua, en comparación al otro costado del sector, que echada, la información te la estoy dando para que quede ahí en tu registro, que está muriendo. O sea, tú tienes la diferencia, entre los grandes agricultores industriales y los privados, los pequeños, digamos. Y están migrando de una forma impresionante por un tema climático. Claro. Cuando llegamos a este punto de cambio, de migrar por un tema climático, porque no tienes agua, no tienes. Correcto. Llega a este sistema de que no es saquea, o sea, no es sequía, es saqueo, porque como ambientalista yo estoy totalmente de acuerdo contigo, también es sequía, porque también tenemos ese concepto y somos parte de la expertise de esa área. Pero las personas que lo viven el día a día, que si bien están viendo que está lloviendo menos, aún así, cuando llovía un poco más, no había agua. Claro. Se secaron las napas de manera rápida. Si bien yo no estoy de acuerdo con el mensaje de fondo, a la larga, o sea, quiero decir, con mantener ese mensaje en el tiempo, yo creo que ya cumplió su función, esa frase de que no es sequía, es saqueo. Se instaló la idea del saqueo. Y eso creo que está muy bien, fue una buena decisión en su momento. Pero ahora yo creo que habría que hacer ese giro, decir, ok, sí, sigue siendo saqueo. Evolucionar. Okay. Evolucionar el mensaje, decir, pero además todos ustedes pueden ver que está lloviendo cada vez menos. Y por lo tanto, eso, como te dije recién, y no quiero estarme repitiendo a cada rato, pero para dejar la idea bien clara, hace más grave el saqueo. Porque más encima nos están robando de un bien escaso, un bien precioso, y que además es completamente irreemplazable. O sea, por último, si te estuvieran robando, no sé, algo que tú después puedes ir y conseguir un poco más por otro lado, igual te duele, ¿no es cierto? Pero, ya, okay. Claro, pero te están si robando, se pudiera transar de alguna manera. Es posible, claro. Claro, no. Entonces, Emilio, ¿cómo? Dime. Termina la idea. No, está bien, yo creo que quedó redondita. Dale. Sí, no, quedó bien. Y estamos compartiendo porque estamos siendo profesionales de alguna manera de la misma área y eso hace muy rica la conversación, ¿cierto? Emilio, ¿cómo tú como consejero regional podríamos realizar algo? Yo sé que no me puedes dar quizás detalle o quizás si todo fuera posible en un mundo rosado, ser capaces de lograr algo, pero ¿cómo sería un consejero regional para poder fomentar alguna política pública donde pueda garantizarnos al menos agua para poder cocinar? Para Mira, poder lavar los como te dije recién, lamentablemente los cores no tienen esa idea de proyecto. Por lo tanto, un poco dependen de los proyectos que ya existen. Entonces, ahí es donde yo quiero volver a repetir que prometer, yo voy a hacer esto, cae un poco en las promesas falsas, digamos. La mayoría de los políticos les encanta prometer, pero como yo no soy político profesional, es primera vez que voy a elección en algo, no me considero a mí mismo un profesional de la política y no soy bueno para mentir y para prometer cosas que después no puedo cumplir. Entonces, lo que yo te puedo decir es que mi primera medida en lo personal sería, cada vez que me toque votar por un proyecto, obviamente, aprobar los que vayan en beneficio de la gente y no aprobar por ningún motivo los que, con palabras bonitas, están, y perdóname el chilenismo, pero se están jodiendo a la gente, y mientras los recursos se desvían hacia otro lado, por ejemplo. Eso es lo primero que uno puede hacer, es decir, levanto el dedo para sí o levanto el dedo para no respecto a ciertos proyectos. Pero lo segundo es lo que te dije hace un rato también respecto de fiscalizar. O sea, a ver, vamos a revisar esta situación. Usted vecino, tiene tal problema a partir de que un proyecto que ocurrió, por ejemplo. Me gustaría levantar catastros a nivel de toda la provincia, conversar con la gente. Sería ideal. Y a partir de eso, por ejemplo, empezar a ver, ok, esto necesita ser revisado. Pidamos antecedentes. La empresa a cargo o la división del Estado que está a cargo, mándeme los antecedentes necesarios. Vamos a revisar esto. Vamos a ver qué pasa con esto. ¿Está siendo bien aplicado? ¿No está siendo bien aplicado? ¿Se prometió tal cosa? ¿Se prometieron tantos recursos? ¿Están llegando? ¿No están llegando? ¿Alguien lo está desviando de alguna forma?
el proyecto tenía alguna letra chica que en su momento no se entendió bien, se votó, esa letra chica quedó medio escondida en el inciso tercero del párrafo centésimo segundo por ahí, que nadie leyó, ¿te fijas? Entonces, no, pues eso está afectando a la gente, no, eso no puede ser así. Revisemos esta cuestión, por favor. Pero junto Entonces con tenemos... eso, claro, ahí tienes el compromiso. herramientas concretas, sí. Pero la otra es tratar de actuar, que no es una descripción formal del cargo, eso quiero decirlo. El cargo formal son las dos cosas que yo te acabo de decir: votar y fiscalizar. Pero la parte informal es la que uno hace, digamos, por decirlo de alguna forma, por el gusto de aportar, por el gusto de hacer algo más, que se acerca a lo que hace un concejal a nivel comunal. Como tú fuiste candidata, sabes bien cuál es el alcance de un concejal. En ese plano, uno puede ser una especie de super concejal a nivel de varias comunas. Y más encima, no solo dentro de las, en este caso, 4 comunas que me tocarían, sino que además puedes ir y hablar con el core del lado que tiene, mencionando el tema de la cementera de nuevo, por ejemplo, que tiene que ver con esa zona. Entonces, ahí tú puedes decir, ok, perfecto, yo no puedo presentar un proyecto personalmente, pero sí puedo patrocinar un proyecto, sí puedo votar por un proyecto que ustedes, la gente, levantaron. Y tú puedes ayudar, por ejemplo, a contactar gente. Si hay un grupo de personas que están en la comuna A y que no se han topado todavía por algún motivo con un grupo de personas con un problema similar en la comuna B, si tú vas a través del concejal, tal vez el concejal no te puede ayudar porque no conoce a nadie del otro lado. Ponte tú, puede darse, o puede ser que el concejal sí tenga los contactos y pueda ayudarte al respecto. Pero un core sí tiene en esas 2 comunas algo de injerencia. Entonces ese core sí puede decir, ok, perfecto, hagamos algo, coordinemos, apoyemos, consigamos gente que asesore, por ejemplo. Emilio, ¿existe esta comunicación entre nosotros y ustedes como core de alguna manera? ¿Podemos contactar directamente al core o tenemos que hacer una vía diferente? Las 2 cosas, depende del core. Una de las primeras cosas Depende que del yo core. hice, sí, porque como te digo, el core no, dentro de la descripción del cargo no tiene obligación de tener audiencias públicas con la gente, por ejemplo. De hecho, no te asignan presupuesto, no te asignan oficina, no tienes presupuesto para trabajo territorial. El trabajo estrictamente del core Esa es semana asentarse. territorial de otros No, cargos cero, no lo tiene el core. no tiene cero, no hay nada al respecto. A ti te pagan por reunión asistida al gobierno regional que está en el centro de Santiago, en la calle Bandera, y vas a tus reuniones y mientras más reuniones vayas, digamos, más plata ganas a fin de mes. Así funciona. Y levantas el dedo y dices, voto por esto, no voto por esto otro y ya. Pero cualquier trabajo territorial que un core quiera hacer sale de su propio bolsillo. Por eso hay muchos cores que en la práctica al final no lo hacen. Pero mi propuesta, y lo dice en mis redes sociales y está bien explicitado en todo lo que he publicado, es hacer un trabajo de core más cercano al trabajo que hace un concejal, más cercano con la gente. Yo tengo pensado tratar de conseguir, en caso de obtener el cargo, una oficina en algún lugar de la provincia, o incluso una oficina móvil, algunos días acá, otros días allá, por ejemplo, un día a la semana, no sé, en Paine, otro día a la semana en San Bernardo, etcétera, de manera de poder realmente hacer ese contacto con la gente que el core formalmente no tiene obligación legal de tener. Hay muchos cores que efectivamente no hacen esa parte del trabajo, van a sus reuniones, votan y luego se van a su casa. Pero si tú quieres realmente involucrarte, puedes hacerlo de esa forma, aunque como te digo, no tienes ningún presupuesto formal para hacerlo a nivel de insumos. En la práctica termina saliendo de tu propio bolsillo. Me imagino que en el caso de los cores de partidos Emilio grandes... Arnés, tenemos... ¿Sí? Dale. Una idea muy corta. Me imagino termina, que como yo no pertenezco a partido... hacer esa pausa. Sí, en el caso de los cores de partidos grandes, ese dinero extra que pueden tener para moverse por su zona sale del partido más que de su propio bolsillo. Pero en el caso de un core independiente, claro, tendría que salir de sus ingresos como core, básicamente. ¿Te fijas? Pero yo personalmente, en todas las redes sociales, en todas las cosas que he publicado, me comprometo abiertamente a trabajar de esa forma, no a estar lejos y encerrado. Entonces, respondiendo finalmente a tu pregunta, sí, yo quiero estar disponible para que cualquiera vaya a tocar la puerta y decirme, esto es lo que me gustaría conversar con usted. Buenísimo, tenemos a Emilio Arnés, acá nos está dando un compromiso bastante grande, va a tener su lugar para poder llegar a conversar con él. Emilio, danos tus redes sociales antes que digamos aquí el premio para el premio claro, para esta noche. Dame tus redes sociales. Son muy similares. Emilio Arnés Core, todo de corrido.
tal como ustedes ven mi nombre, sin el acento en el apellido, porque no me lo Instagram, aguantaba. Facebook. Instagram, Facebook y un sitio web que, bueno, es emilioarnescore.cl. Pero tal como tú lo ves, Excelente. sin guiones, sin nada, y la E del apellido sin acento, pese a que sí lleva acento, pero no me lo aguantaba el sistema, Sí. así que le quité el acento. No, el sistema no aguanta ahí Claro, las pero tildes. Toda la como tú razón. Mira, acá dijiste, no. Dale. Instagram, Facebook y la página web es emilioarnescore.cl. Mira, acá tenemos algunos comentarios. Bueno, Lucas, que nos está viendo desde el inicio. Bueno, Alejandro aquí dice, saluda al candidato, gracias al programa por la Saludos, información. Alejandro. Dice, lamentablemente, mira, no soy del distrito del candidato, pero igual me gustaría preguntarle, ¿cuáles cree él que son las cualidades y experiencias debe reunir un buen candidato para ser consejero regional? ¿Qué debería tener un buen consejero regional? Y Lucas dice, basta de normalizar el saqueo. No se puede normalizar que comunidades tengan agua por camiones aljibes. Muy bien ese comentario ahí, Lucas, muchas gracias. Correcto. Bajo la pregunta de Alejandro, Emilio, ¿qué debería tener un buen core? Primero muy breve lo de Lucas, completamente de acuerdo. No se puede vivir de esa forma cuando el agua todavía está disponible. O sea, tenemos que quitársela a los grandes agricultores y tenemos que privilegiar el uso del agua para la gente y los ecosistemas. Eso respecto del comentario de Lucas, completamente de acuerdo. Y ahora la pregunta, cualidades y experiencias. Mira, el rango de experiencias de las distintas personas que van como candidato a Core en este momento, seguramente es muy amplio. Puede haber algunos que tengan estudios no sé, de internacionales, por ejemplo, de política internacional o de gobernanza, otros que son candidatos a Core porque, no sé, trabajan son profesionales o son especialistas en algo y les dieron el cupo, etcétera, como, similar como me pasó a mí. Por lo tanto, las experiencias yo creo que son en la práctica las que se aprenden en el día a día si no las tienes de antes. Pero las cualidades, ahí sí hay algo que decir. Como yo te dije recién, una de las cualidades es querer involucrarse, querer aprender, querer contactarse con la gente, querer escuchar. Como te digo, el cargo no me obliga. Si yo salgo elegido, yo mañana podría quitarle el saludo a todo el mundo y tengo el cargo asegurado por 4 años, digamos, ¿no es cierto? Y voy a mis reuniones en el centro de Santiago y levanto el dedo, como te digo, y chao. Pero no es eso lo que uno debería realmente hacer como core, pese a que esa es la descripción formal del cargo. Eh, una de las primeras cosas que yo hice cuando acepté el puesto para postular que me ofrecieron fue ir a reunirme con gente en la Municipalidad de San Bernardo. Algunas personas ahí que pude contactar y que estuvieron dispuestos a contarme algunas cosas. Estuve hablando con gente que me entregaron algunos mapas gigantes de los problemas ambientales de San Bernardo, de la distribución, etc. Y la pregunta que yo le hice a esta persona cuando iba saliendo de la reunión, la pregunta menos técnica que le hice fue, oye, bueno, y tú como jefe de sección acá de la Municipalidad de San Bernardo, ¿cómo es tu trato con los cores? Y me contestó, yo le preguntaba obviamente por los cores actuales, los que ahora están en ejercicio. Me preguntó, bueno, no, llegan como si fueran reyesuelos, casi como en helicóptero, hablan directo con el alcalde, se suben a ese helicóptero y se van. Y no saludan a nadie, no pescan a nadie. Bueno, eso es exactamente lo contrario a cómo me gustaría operar a mí, a cómo me gustaría trabajar en el día a día a mí. Eh, como te dije recién, el cargo la descripción del cargo no te obliga a eso, pero la descripción del ser humano sí. O sea, si yo estoy aquí es por el interés de ayudar, ¿te fijas? No por interés de cuánto voy a ganar, no, porque de partida los cores ganan muchísimo menos que un diputado, o sea, un diputado gana muchas veces lo que gana un core. Pero no es por la plata, es por las ganas de hacer algo, es por las ganas de hacer algo concreto. Por lo tanto, si hay algo que a mí me falta aprender, lo aprendo. Si hay una problemática de la que me falta enterarme, me entero, converso con la gente. ¿Te fijas? Entonces, si Muy tú tienes bien. la disposición de acercarte de esa forma, en poco tiempo vas a tener los conocimientos específicos que hagan falta. En lo demás te vas autoformando en la medida de la necesidad del cargo, yo creo. No hay que partir el primer día siendo experto en todo, ¿no? Qué bueno, Emilio, que hayas sacado en palestra precisamente esto, lo que está ocurriendo a nivel nacional en realidad. Esto que estamos nosotros informándonos un poco más y estamos tratando de cuestionar y exigir las tareas que están ocurriendo en nuestros parlamentarios. Mira, aquí nos dejan algunas preguntas. Hansen dice, buenas noches, estimado. Él es también de nuestro distrito. Dice, usted como core dentro de sus facultades, ya electo, es aprobar, modificar o sustituir el plan regional de desarrollo turístico. Una de las comunas a representar
Paine, el ámbito del turismo está en clara caída, en picada, ¿cómo usted ayudaría en esto? Bueno, ahí va la pregunta. La parte turística en Paine decayó totalmente posterior al desastre con la laguna y, bueno, el tema de manejo como ecuestre, ¿no? El tema de los rodeos, por ejemplo, la parte del 18, me acuerdo que para el 18 de septiembre acá se hacía una gran fiesta. También el Festival de la Sandía, cuando había sandía, porque señora, señor, quienes nos estén escuchando, lo que hay sandía ahora son sandías del norte, peruanas, que vienen de otros países, así que, ojo ahí, estamos perdiendo esta riqueza turística. Tú bien dejaste sumamente en claro que no puedes llegar con un plan y te comprometiste a luchar con nosotros por el agua y votar sí o no en caso de alguna problemática ambiental. ¿Qué pasa con estas problemáticas más sociales? Donde la gente tuvo que reinventarse. Sí, es una buena pregunta. El tener que reinventarse en cierta forma es parte de la vida. Todos tenemos que tener una cierta capacidad de poder evolucionar ante los problemas. Pero dicho eso, hay problemas que son impuestos desde fuera y que son solucionables y que no tendrían por qué obligarnos a cambiar más allá de un cierto espacio acotado. Si a mí me quitan el agua de un momento a otro, y voy a volver al tema del agua con eso, no puedo mantener un turismo sustentable, por ejemplo, que se base en comida típica, porque más encima los cultivos, como tú mencionaste, la sandía, desaparecen. Entonces yo no puedo decir, ok, esta sandía de Paine, yo por ejemplo, a la sandía de Paine le pondría denominación de origen. Trataría de levantar proyectos por el estilo. Entonces, de manera que tú tengas la posibilidad de acercar a la gente de vuelta al turismo local de una forma sustentable en lo ecológico, pero también sustentable en lo humano. O sea, no me obliguen, como te decía recién, a evolucionar, a cambiar mi modo de vida más allá de lo que sería natural en una situación de sequía. Si a la sequía me suman el saqueo, no, me están llevando demasiado lejos. Entonces, por ejemplo, tú mencionaste a la laguna. Yo recuerdo muchas veces cuando chico haber ido a la laguna y era precioso, era un lugar fantástico, Pintué, ¿no es cierto? Y actualmente tú vas allá y da pena, dan ganas de llorar. Entonces, si tú, con la poca agua que logras juntar en la laguna, imaginemos que sacáramos todas las tuberías que capturan agua en las distintas cuencas que regaban la laguna, que la hacían crecer, ¿no es cierto? No creo que llegara a su nivel original, pero estaría definitivamente mucho mejor que como está hoy. Y tal vez con eso sería suficiente, con un plan de manejo adecuado, para lograr levantar un cierto nivel de turismo sustentable, responsable, un turismo ecológicamente despierto. Tal vez, por ejemplo, la cantidad de agua que se podría llegar a juntar no sería lo suficiente para ir a andar en moto de agua, que además las motos de agua causan daño, especialmente en los lugares donde hay vida marina, ¿no es cierto? Pero sí podrías hacer un tipo de turismo donde tú pudieras, por ejemplo, mostrarle a la gente, se podría capacitar a la gente que trabaja en turismo, de poder mostrarles lo que significa el ciclo del agua y cómo influye en la vida del entorno de la laguna. Mira, toda esta enorme cantidad de pájaros que vienen a anidar aquí, por ejemplo. ¿Qué pasaría si la secamos? ¿O qué pasó mientras estuvo seca, por ejemplo, imaginando un futuro donde volviera a tener agua? Mira cómo estamos recuperando ciertas especies. Entonces la gente podría ir a visitar y hacer turismo para aprender de ecología. Y la gente que trabaja en turismo podría formarse, y ahí podríamos levantar proyectos al respecto, por ejemplo, ¿no es cierto?, de financiar esa formación para que la gente que, como te digo, que opera en turismo pudiera guiar a los visitantes en una manera ecológica de entender la laguna y cómo eso es una especie de microcosmos de cualquier otro lugar donde afectemos a ese nivel. ¿Te fijas? Entonces, claro, podrías tener un turismo verde interesado en entender los procesos de la naturaleza. Y eso asociado con comida típica y muchas otras ideas que se nos pueden ir sumando ahí. Emilio, si yo tuviera precisamente un proyecto en el cual me hiciera fomentar el tema de turismo y quizá irnos para otro sector, quizá irnos a transporte, por ejemplo, conectividad. ¿Qué tal si yo llegase con un proyecto diciendo, ¿sabes qué? Tengo para tal línea de buses, porque acá tenemos solamente una. No sé si pudiste ver quizá en las otras comunas de la provincia del Maipo. Tenemos solamente una línea de transporte.
Sí. y no hay competencia, es horrible, se demora 1 hora cada bus. ¿Qué tal si yo tendría que golpearte la puerta y decirte, ¿sabes qué? Existe este proyecto porque el municipio en realidad, si no me está pescando, ¿podría hacer algo desde la Consejería Regional? ¿Sabes? Yo diría que sí, porque el transporte obviamente sobrepasa los límites de una comuna, salvo que tengas una línea de colectivos, por ejemplo, que se mueve solamente dentro de la comuna. Cualquier línea de buses o algo que vaya un poquito más lejos va a pasar los límites de la comuna. Y en algunos casos incluso Sería puede un buen pasar enfoque entonces. los límites de la provincia. Entonces, claro, tú Mm. podrías, por ejemplo, llegar y presentar una iniciativa y pedir financiamiento, por ejemplo. Y esa iniciativa, si se junta un grupo de gente de las distintas comunas y dice, este es el trazado que nos gustaría implementar, por ejemplo, con X cantidad de vehículos de tales características, se podría eventualmente llegar a presentar un proyecto a través del gobernador para que luego el consejo lo vote. Y si ese proyecto yo he ayudado a levantarlo, obviamente va a tener mi voto a favor. Y entre medio va a tener ese, como dijimos, ese póker hace un rato, ese muñequeo de, oye, ya, pues, por ejemplo, al core A, al core B, al core C, les digo, ok, de acuerdo, tú apóyame con esto y yo en su momento te apoyaré con esto otro, digamos, en la medida que no vaya en contra de los intereses verdes Oye, que yo pretendo defender, ¿no es cierto? en realidad es como un consejo municipal grande, como de un Correcto, territorio claro. mucho más Sí, grande. un territorio harto más grande Qué y con más gente. interesante. Sí, qué interesante. El transporte es uno de los temas más grandes que tenemos, tanto a nivel distrital, quizás de región en las periferias, eh, para llegar a Puente Alto, para llegar a San Bernardo, para llegar al centro de Santiago es sumamente complejo. Hace muy poco, ayer, por ejemplo, te voy a dar una infidencia. Perdí una Dale. entrevista de trabajo porque tenía yo la costumbre de que el metrobús que me llevaba a Puente Alto pasaba cada 20 minutos. Ahora que no se ha arreglado el tema del horario, está pasando cada 1 hora. Perdí la entrevista de Claro. trabajo Y lo tomaste a porque la la hora de siempre, o sea, micro lo fuiste a tomar a la hora de siempre y no pasó. fui calculando el tiempo de los 20 minutos que tenía que yo esperar entre un bus y otro, y no. Y es más, la micro venía atrasada 1 hora 50 minutos. El único transporte que te llevaba a Puente Alto. Mucha gente Correcto. cuando nos subimos en ese bus estaba chata, aburrida, con un Sí, desgaste emocional y físico tan grande que te dan claro. ganas de llorar. Y cuando tú Yo tienes que perdí una hacer eso propuesta de todos los trabajo. días, 2 veces al día, Exacto, y 2 veces al volver, día. y llegas Yo perdí una cansado a tu casa. propuesta, Mm, perdí un trabajo, un mm, posible trabajo. ¿Qué pasa con mm. aquella persona que de verdad necesita trabajar, que de verdad le urge tener algo y los sueldos no son buenos, el transporte es malo? Qué difícil es poder implementar, o yo como una persona natural, generar un proyecto y poder pedirle, por favor, al gobernador, oiga, esto, porque uno lo ve muy lejano y es factible. Gracias, Emilio, por darnos este compromiso en este programa, Ujú. que es súper, súper, súper importante. Antes de seguir, quiero darles a entender que ya han pasado 47 minutos, se nos han ido volando con nuestro candidato a Core, Emilio Sí, se me ha Arnés, de hecho nuestra cortísimo. provincia del Maipo. Sí, oye, y bienvenido. Sí, cuando tú estimes conveniente, tenemos frutos secos de regalo para quienes nos estén comentando, quienes estén compartiendo este video, quienes vayan a ver este video más tarde. Tenemos también para que se suscriban al canal, tenemos grandes premios para quienes se suscriban de aquí al 21 de noviembre, entre ellos un spa, una manicura, así que ojo ahí para quienes se suscriban al canal. Y para el día de hoy tenemos frutos secos de una tienda muy pequeña allá en Buin que se llama Mi Huerto, para que ustedes ahí tengan en consideración sus preguntas al candidato. Aprovechemos en estos 10 minutos que nos quedan para que podamos solucionar algunas de las dudas que tenemos. Gracias, Emilio. Eres mi primer core y nos has dado, pero una cantidad de información No, gigantesca. al revés, gracias a ti Eh, por escucharme, digamos, no, por favor, para poner eso la estamos. oreja. Conociéndonos está para eso, para poder informar a nuestro distrito, a nuestra provincia. Quiero saber un poco de tus opiniones. Yo sé que un core tiene esta limitancia a nivel territorial en estas decisiones, eh, de un centro como tipo consejo mucho más grande, que Ujú. ahora me da mucha más el tema del nombre, consejero regional, ¿cachai? Como que ahora me viene más el nombre. Quisiera ver un poco tu perspectiva frente a actualidad, lo que está ocurriendo ahora en el país, con estos terremotos políticos que tenemos desde el norte, desde el sur, con inmigración, con el estado de excepción de nuestros pueblos originarios. Quisiera conocerte un poco más como nuestra imagen social al ser electo, va a ser como
nuestra autoridad, por Correcto. decirlo, regional. Más allá del ambientalismo, dices tú. Claro, más allá del ambientalismo, que va igual todo ligado, ¿cierto? Va ligado, Sí. me acuerdo que la vez de la Marcha del Agua estuvimos comentando que el medio ambiente estaba muy ligado al tema social. ¿Cuál es tu Absolutamente. percepción a lo que está ocurriendo a nivel nacional, lo que estamos viviendo frente a estos terremotos políticos que son el estado de excepción en la Araucanía? Que le mando un saludo a las personas que nos estén viendo ahora, que vienen también de la Araucanía, y Saludos el también, tema de sí. inmigración, lo que estamos viviendo. Bueno, Tu percepción. sí, en ese sentido, digamos que yo en general, en mi mirada ecológica, trato de ser, como te dijera, más transversal. ¿En qué sentido? Yo soy de la opinión de que para que la emergencia climática la podamos enfrentar con la fuerza que hace falta, le juega un poco en contra ponerle, por ejemplo, color político. Estrictamente hablando de la emergencia climática. O sea, si por ejemplo tú dices la emergencia climática solamente la va a ver, por ponerte un ejemplo extremo, si tú quieres, el PC, cualquiera que no sea PC no va a preocuparse de eso. Y especialmente de derecha, menos todavía. Entonces, desde el punto de vista del ambientalismo, trato de no tener una mirada, digamos, de una trinchera política. Otra cosa es que no tenga postura personal respecto a esos temas. Entonces puedo contestar desde mi postura personal. Y al mismo tiempo, a mí me sucede que cuando tú te metes de a poco en la mirada ecologista, te das cuenta que es inevitable entender al poco andar que la mirada no es solamente ecologista, sino que es ecosocial, ¿no es cierto? Y esa mirada ecosocial, ahí sí empieza a ser un poco inevitable que tenga un cierto sesgo, por decirlo así, de cierto color político, donde es prácticamente, como te digo, imposible no mirar desde el punto de vista de cómo esto afecta a la gente. Si yo me quedo mirando la ecología simplemente porque me gustan los pajaritos, digamos, como que en la práctica no estoy siendo un gran aporte al resto de la sociedad. Sí, claro, tal vez levante un hogar de pajaritos, digamos, ¿no es cierto? O algo para reintroducirlo en la naturaleza, pero ¿cómo afecto más allá? ¿Cómo ayudo a que la gente recupere el agua? Tengo que ir, por ejemplo, directamente contra los derechos de agua. Y eso es algo que a cierto sector claramente no le va a gustar y a otros sí. Y ahí es inevitable decir que tiene una mirada, digamos, desde un sector político, ¿no es cierto? Habiendo dicho eso, para dejar bien claro ese punto, respecto de inmigración, yo soy pro inmigración, pero siempre, como te digo, soy muy a favor de fronteras abiertas, pero no de que eso signifique, digamos, el libertinaje que entre cualquiera sin una mínima revisión, por ejemplo, de antecedentes. Estoy absolutamente en contra de una mirada como la de Kass de hacer una zanja, o como lo que hizo Trump hace un tiempo en Estados Unidos, de esconder a los niños en jaulas, ¿no es cierto? Pero sí al mismo tiempo, venga, lo vamos a recibir bien, lo vamos a recibir lo mejor posible, hay espacio para más gente, pero venga a ser uno más, no a, por decirlo así, a generar un gueto donde se junta un montón de gente de una misma nacionalidad y no se integran al resto. Para mí, cualquier inmigrante que llegue o que vaya a otro país también, no estamos hablando solamente de la gente que llega a Chile, esto yo lo pienso respecto de cualquiera que viaje de una cultura a otra, tendría que tener la disposición de llegar y ser realmente parte de esa cultura. Aquí tú, por ejemplo, te encuentras con muchas críticas respecto de los venezolanos y no me da mucha lata tener que personalizarlo en ellos, pero las críticas dan vuelta muy fuerte respecto de cómo los venezolanos llegan, se instalan y al poco tiempo se creen dueños y empiezan a exigir que Chile debería ser de tal forma, de una forma que les acomode a ellos. A mí personalmente, tengo que decirlo, no me ha tocado conversar con venezolanos que opinen así, pero he visto pasar ese comentario muchas veces. Y si ese comentario es real, y como digo, no lo he visto personalmente, no me ha tocado personalmente, ahí tú tendrías que decir, no, pues párele. Usted se tiene que acomodar al país, no el país a usted. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo jamás haría una zanja en la frontera, pero sí haría una mirada un poco más de cerca respecto de que, ok, vamos a tener que recibirlo a usted para luego en unos meses más estarlo expulsando porque descubrimos que en su país de origen era traficante, por ejemplo. ¿Por qué no mejor descubrimos que es traficante antes de que entre la primera vez?
Eso básicamente es el punto principal que yo pondría. Fuera de eso, la humanidad a lo largo de toda su historia ha migrado. Hace 500 años no había gente de origen europeo en este sector del planeta, digamos. Entonces, y mucho antes de eso tampoco había, por ejemplo, mapuches. Y así, ha habido una historia de movimientos permanentes de la raza humana a lo largo de todo el planeta. Entonces empezar a decir ahora no, vamos a cerrarlo y esto es solo para nosotros y los demás quedan afuera, no me parece. Pero tampoco me parece el extremo opuesto de dejar entrar a cualquiera para después descubrir que el tipo era un pato malo y hay que ir a agarrarlo, buscarlo, digamos, y tirarlo de vuelta. Entonces, una cosa, digamos, balanceada en ese sentido. Ahora, por ejemplo, respecto de otros temas que mencionaste, la realidad de justicia social, no puedo dejar de mirarla a través de la mirada ecológica. Por ejemplo, la mirada de justicia intergeneracional, que seguramente es un concepto que tú conoces bien, pero que tal vez algunas de las personas que nos puedan ver tal vez no entienden. Si, lo voy a explicar muy brevemente. Si nosotros explotamos o extraemos todo lo que hay para explotar y para extraer hoy, y destruimos todo lo que hay, todo lo que todavía no ha sido destruido hoy, no dejamos nada para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros bisnietos. Una cierta mirada al mundo dice, ¿qué me importa? Yo me lleno los bolsillos, yo sobrevivo hoy día, yo me compro un yate, yo me voy de vacaciones a Miami, y el que viene detrás me da lo mismo. Bueno, esa mirada a mí no me parece de la más mínima justicia, digamos. Entonces, una mirada respecto de la justicia social tiene que pasar por la justicia social intergeneracional. ¿Qué estamos haciendo hoy que va a repercutir y cómo va a repercutir en las generaciones futuras? A nuestras futuras generaciones, claro. Totalmente de acuerdo. Eso, ahí, ojo, ¿sí? Perdóname, dale, Emilio, porque voy a unirme a tu mensaje. Ojo con quienes tocan el concepto sustentable o sostenible. Que no son iguales, no es necesario que todos los candidatos sepan precisamente lo que es, pero vemos uno, por ejemplo, el sostenible, que está tratando de buscar un desarrollo económico, no crecimiento económico, que es otro concepto que nosotros como ambientalistas, cuando nos ponemos a hablar con un economista, es como que la conversación fluye. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible eso? Es posible. Nosotros somos parte del medio ambiente y expertise del área, pero usamos celulares. Estoy usando aquí una lamparita, uso electricidad. No puedo amarrarme a un árbol y decir no me lo corten, porque en realidad estoy utilizando en realidad parte de esa naturaleza. Entonces, cuando las personas usan este concepto de sustentable, es precisamente lo que acaba de decir Emilio, poder garantizar estos elementos naturales, es difícil decirles recursos, pero estos recursos naturales sean también garantizados por nuestras futuras generaciones. Entonces, como que se me trabó la lengua ahí un poco. Pero ojo ahí, porque hay mucho candidato que utiliza estos conceptos como moda. Emilio, se nos ha ido la hora volando en realidad. Chicos, como bien saben, teníamos nuestros premios de frutos secos de la tienda Mi Huerta, así que vamos a cerrar esta gran entrevista para que Emilio me dé este último mensaje. Gracias, Emilio, porque el día de hoy fuiste de mucha ayuda de conocimiento para nosotros. Así que, Emilio, tienes este espacio para poder cerrar este gran espacio, este gran conversación y invitado, bienvenido para cuando lo necesites. Aquí está el canal. Gracias. Bueno, para cerrar entonces, quisiera darle una última vuelta. Dame un segundo que se escucha un chillido ahí un poco. No sé si sea tu micrófono o el mío. No, a ver, intenta hablar. Quizás fui yo. No escucho nada. Ya, bueno, si soy yo, disculpen ahí. Dale nomás, Emilio. Ya. Bueno, quisiera cerrar esta conversación que ha sido muy amena, muy entretenida y los dos yo creo que hemos aprendido esto. Con la idea de justicia social desde el punto de vista ecológico. No es solo intergeneracional, como decía recién, sino que, como viene uno de los comentarios, Lucas, respecto a los camiones de aljibe, la justicia ecológica pasa por la idea de que tú no puedes concentrarte en la producción primero y en los seres humanos segundos, al punto de que, por ejemplo, si yo necesito más agua para exportar más paltas, ¿voy a ir a quitarle el agua al pueblito de al lado? ¿O al caserío o a la gente que vive ahí? No, eso para mí es inconcebible, es inaguantable. Bien. Es tremendo ejemplo. ¿Podrías, por favor, desconectar tu micrófono y volver a conectarlo? Puede que ahí, porque me están hablando por internet que se escucha un problema ahí con el cable. Inténtalo de nuevo. ¿Está?
Ahora sí, no se escucha nada. Ahora sí. Ahora Ahora, sí. va, Mira, ya, escucha, claro, no, está dime. súper, súper. No, Me yo no gustó escuché mucho el ningún ejemplo. ruido. Continúa con el ejemplo de la Bueno, palta, por favor, que entonces, me lo claro, decían a quien la envió. el tema de la palta se ha hecho tan conocido que yo ayer, o hoy día en la mañana, si no me equivoco, estaba leyendo una noticia de que muchos chefs importantes en Europa iban a sacar la palta de sus menús, justamente porque están conscientes del daño que le está provocando su cultivo y su exportación a, a los muchos ecosistemas y a la gente que vive en esos territorios. O sea, hay más conciencia afuera respecto de ese daño que lo que hay acá. Entonces, eh, mira, uno no puede intentar hacerlas todas en la vida. Yo no voy a poder hacerme experto, por ejemplo, en seguridad ciudadana respecto de tal vez el rol de carabinero. Me gustaría poder ser una voz medianamente informada al respecto, pero experto, no, prefiero concentrarme en esto. Eh, lo que sí, donde sí puedo aportar es efectivamente cuando toque hablar de justicia ecológica para, por ejemplo, para debatir un proyecto, sí ser una voz autorizada y "Oye, este gallo sí sabe lo que está hablando". ¿Te fijas? Entonces, ahí poder decir, y poder levantar con razones, con cifras, con ejemplos, con gráficas y dibujitos, por esta razón, este proyecto que ustedes quieren votar no corresponde, por ejemplo. Eh, por esta razón, este otro proyecto sí corresponde. Estos son los beneficios concretos que este proyecto puede tener, o estos son los problemas concretos que este proyecto puede tener, por los cuales yo voto en contra. No es simplemente voto en contra y pasemos a lo siguiente, ¿no es cierto? O voto a favor y pasemos a lo siguiente, sino que intentar realmente en un debate en el Consejo, porque efectivamente se da debate. El otro día estuve viendo una grabación del Consejo actual, de una sesión ordinaria, y duraba como 4 horas, había harto debate, y la verdad no es solamente levantar el dedo. Eh, y ahí tú puedes decir, ok, estas son las razones, estas son las maneras en que este proyecto afecta, y por estas razones me gustaría cambiar tal cosa, asignar un poco más del presupuesto a este proyecto, a esta parte del proyecto y quitarla de esta otra, por ejemplo, que también se puede, tú tienes la posibilidad de asignar el presupuesto, o derechamente decir voto en contra y por tal motivo. De manera que en esas áreas donde tú puedes ver si le vamos a asignar o no le vamos a asignar, o si le vamos a quitar derechos de agua, o, o, o si vamos a intentar, por ejemplo, levantar, como decíamos recién, turismo verde, como estuvimos conversando, ¿no es cierto? Ok, esto requiere de tal presupuesto para instalarlo de tal forma y requiere de tal otro presupuesto para, por ejemplo, formar a la gente que va a capacitar, ¿no es cierto?, a la gente que va a trabajar en esto, ayudarlo en ese giro profesional, ¿no es cierto? Eh, de manera que efectivamente pueda ser un aporte concreto y no un puro bla bla y ok, me gané 1.000 lucas por venir a la reunión y nos vemos la siguiente. Eh, yo sé que hay cores que hacen eso, pero yo definitivamente no quiero ser uno de ellos. Yo quiero ser un core, como te dije al comienzo, más parecido a un concejal. Esa es la idea que quiero cerrar. Desde el punto de vista ambiental, quiero ser, digamos, la voz autorizada del consejo, decir, ok, aquí estoy por una razón y estas son mis convicciones y no me van a mover de ellas eh, porque sí, digamos, por conveniencia o por flojera. Buenísimo. Con eso Oye, cierro. Emilio, nos dejaste un mensaje muy potente, reactivaste mucho la atención de gente que está mirando nuevamente el tema medioambiental. No lo vean como moda. Me molestó No, mucho una vez que me tocó acá decir, no, es moda. No, no, no estamos de moda. Esto está ocurriendo hace mucho tiempo, le estamos tomando conciencia quizás, pero no, no es moda. Mira, tenemos que sortear nuestro premio del Megamix ahí de frutos secos de mi huerta. Y yo creo que donde hemos tocado mucho este comentario de esta persona y donde estuvo desde el inicio de esta entrevista, Lucas Valenzuela. Lucas Valenzuela, vamos a premiarlo con este eh, kit de frutos secos que nos dio mi huerta acá de una tienda de acá de Win. Oh, internet. No, no me falló, ¿cierto? Volví. sí, ¿Se estás ahí, escucha, estás ahí. Emilio? Sí, se escucha. Se escucha, volví. Sí, Me había sí. ido. Lucas Valenzuela, le vamos a regalonear ahí con su Buena, mix Lucas. de frutos secos. Buena suerte, Lucas. Sí, Lucas, te la ganaste. Emilio, muchas, muchas gracias. Fue una noche, pero genial, de mucha información. Espero que haya sido lo mejor posible para ti y Muchas la gracias. mayor de las suertes. Ha Que te sido, ha vaya muy sido, bien ha como sido para nuestro los dos core de una nuestra reunión provincia del y Maipo. una conversación muy entretenida. Yo he aprendido harto, contigo también.
y espero que nos veamos la próxima semana con buenas noticias. Y si no hubiera buenas noticias, vamos a estar con buena noticia. vamos a seguir dándole y seguir empujando el carro, como dije al comienzo, por donde la vida nos ponga. Así que vamos a estar ahí siempre. Se me fue un poco el audio, pero quedó el mensaje. Sí. Emilio, Sí. ¿me escuchas? Sí, te escucho. Ahí te sí. escucho, Sí. Emilio, muchas gracias. Oye, Gracias a ti. ¿cómo votamos? ¿Letra? ¿Qué partido? ¿En qué parte del boletín te AF encuentro? 160. Voy como independiente en la lista del Partido Humanista. El Partido Humanista me dio el cupo. Pero no soy militante del partido, como dije, no milito en ningún partido. AF 160. Eso. AF 160. Muchas gracias, Emilio. Arriba, que tenga una muy, muy cuarta linda caja noche. en el voto. Y Sí, la mayor gracias. de las suertes. Y gracias a Muy toda buenas la noches, gente que estaba chicos. escuchando. Gracias por comentar. Ahí te ganaste todo. Muchas gracias. Muy buenas noches, Súper. Emilio. Abrazos. Chao.